La FM de RCN, las noticias como son. A esta hora de la mañana, 7:23, es un enorme honor y gusto para nosotros tener contacto con el nuevo Premio Nobel de Economía, James Robinson. Mr. Robinson, we are highly honored having you with us this morning. Thank you very much. Well, my pleasure. And we are also very happy in Colombia because we know about your deep knowledge about our country and your Colombian heart. Thank you. Sí, estamos acá enterados de su gran conocimiento del país y su corazón colombiano, que claro, por supuesto tiene que ver con que su esposa es colombiana. Es más, yo no sé si de pronto él habla español, ¿no? Debería hablar un poquito de español. Do you speak any Spanish, being married to a Colombian woman? Sí, pero es mejor hablar en inglés, por favor. Okay. Of course, we will do so. Let us start with your big book, a bestseller all over the world. ¿Por qué fracasan los países? Sí, empecemos por su gran libro, el bestseller de ¿Por qué fracasan los países? Why do nations fail? Why do countries fail? Well, they fail because of the institutions that people themselves construct. So we make this distinction in the book between what we call extractive institutions and what we call inclusive institutions. By institutions, I just mean, the rules that govern people's lives and govern people's incentives and channel their energies and creativity and talent in one direction or another direction. And I think countries that are successful economically, are those that create inclusive institutions that create incentives and opportunities for people. Are you going to translate this? Yes. Él dice que básicamente ¿por qué fracasan los países? Okay. Por las instituciones, porque hay instituciones que crean incentivos y hay otras que crean exclusión. Básicamente la energía, las instituciones que además son creadas por la misma gente son las que llevan la energía de la gente hacia una dirección, hacia el incentivo o hacia la exclusión. Y de eso depende que un país fracase o no fracase. Yes. Go on. Poor countries, failing countries, are countries with extractive institutions, and they don't create incentives and opportunity for the vast mass of people. They create incentives and opportunities for narrow groups and elites. Habla de que hay instituciones que crean simplemente incentivos y oportunidades o para todo el mundo, o hay otros que lo hacen solamente para una élite. Señor Robinson, en un artículo... Yes, please. No, go ahead. Finish your No. sentence. It's fine. I was going to say, why is Colombia a poor and highly unequal society? Because it has a history of extractive institutions. Sí, y va hacia Colombia, que Colombia tiene una historia de instituciones que son excluyentes. María. Bueno, señor Robinson, yo me leí un artículo de Colombia, otros 100 años de soledad, en los que usted dice que el principal problema de Colombia no es el narcotráfico, no es la violencia, es la forma como ha sido gobernada y que estos son simples consecuencias de la forma como Colombia ha sido gobernada. ¿Cuál es el problema, según su concepto, de la forma como hemos sido gobernados para que este sea nuestro principal problema? Mr. Robinson, in your article, Colombia, 100 More Years of Solitude, you say that the main problem that Colombia has are the governments, the way we have had bad administrations. What is your main criticism about Colombia's governments that has led us to this situation of security and other problems like drug dealing, etc.? Yeah, of course. That's to do with the institutions in Colombia. That's to do with the way the state functions and the government functions. Colombia is one of the worst governed countries in the world. The government doesn't control half of the country. People have no property rights, insecure property rights. Millions of people are displaced. Land is stolen, expropriated.
there's no roads or infrastructure. I was in Quibdó once. You can't drive to Quibdó. There's no road. How can it take 200 years for a government to put a road to a departmental capital? Bueno, dice que claramente por las instituciones en Colombia, que aquí funciona terrible el gobierno, es uno de los peores gobiernos porque no tiene control sobre el país. Hay desplazamientos, no hay infraestructura. Pone el ejemplo de una carretera. ¿Cómo es posible que no haya una carretera para llegar a Quibdó? Que en 200 años no se haya podido hacer una carretera para llegar a Quibdó. And I think, the things, as I said in the article, things like narcotraffic and the FARC, they're a symptom of that. I mean, think of it like this. The demobilization of the FARC was a great thing. But did it change the country? No, of course not. Y dice que, digamos, el narcotráfico, las FARC son una consecuencia de eso. Por ejemplo, ¿acaso hacer un proceso de paz con las FARC cambió el país? No, no cambió nada. Entonces, señor Robinson, ya usted nos ha explicado cuál es el problema de Colombia. ¿Cuál cree usted que sería la solución? ¿Qué medidas se deberían tomar? Mr. Robinson, we see what you see as a problem, but what measures should be taken? What is the solution for this chaos that is in our country? Well, I think, we emphasize a lot that institutions have to become more inclusive. And I think there's different elements of that, but I would focus on the way the government works. And I think part of that is about democracy and trying to make elections fairer, to trying to eradicate clientelism. But another thing has to be about building the state institutions to govern the country and really deliver something that can transform people's lives. Bueno, dice él básicamente que vuelve al tema de las instituciones, que tienen que ser más inclusivas, que se tiene que mantener la democracia, que tiene que haber elecciones libres para que Colombia, digamos, logre dar ese paso hacia ser una sociedad más incentiva, que cree más incentivos y más oportunidades para sus habitantes. Le voy a preguntar al señor Robinson cuáles son sus comentarios sobre la economía en Colombia y la gestión de esta administración. Mr. Robinson, you have talked many times about the corruption, the institutions, but I would like to ask you, which are your remarks about the results of this administration, the Petro's administration, in terms of the economy, the debt, and also the management of the institutions? No, I think President Petro, he had a mandate, he had a democratic mandate to bring change and offer Colombians something different. But I don't see a strategy. There's no strategy. There's no institution building. There's no delivery. I mean, it's fine to talk about paz total, but that takes a lot of work and seriousness, and so I see the goals and aspirations, but I don't see any implementation, and that's the usual Colombian story. Sí, dice que él cree que el presidente Petro tiene un mandato de traer un cambio, de traer beneficio a los colombianos, pero que él no ve nada de eso, que está bien hablar de paz total, pero que él no ve que se esté implementando absolutamente nada al respecto. Para quienes llegan a nuestra transmisión, estamos hablando con James Robinson, el nuevo Premio Nobel de Economía que tiene a Colombia en su corazón, conoce perfectamente nuestro país. William Calderón. Además es profesor universitario. Es profesor universitario. Colombia, Universidad de los Andes. Ha estado aquí, William. Darcy, por favor, preguntémosle al señor Robinson cómo le parece el modelo económico que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mr. Robinson, what do you think about the economic model that the government of President Petro is trying to implement? Well, I'm not sure I understand exactly what the economic model is. There's many elements of the model, and there's many different policies and many things going on. I certainly think Colombia does need a different economy. It needs a much more inclusive economy. It needs opportunities. It needs much greater social mobility. And it needs to move away from this very oligarchic model, which has not brought prosperity. Bueno, él dice que es que la verdad no entiende cuál es el modelo económico que se está planteando, que aquí hay muchas políticas, que aquí hay muchas cosas, que Colombia no necesita cambiar su economía, que lo que necesita es salir de un modelo oligárquico que hasta el momento no ha funcionado.
preguntarle al profesor Robinson cuál país, históricamente hablando en América Latina, ha sido el mejor gobernado y cuál el peor. Professor Robinson, historically speaking, which Latin American country has had the best government and which one has had the worst? Where do we start? I think what you see in the last 30 years is there's been enormous improvements in Chile, for example, in terms of the way the government has worked, in terms of the rule of law, in terms of trying to create opportunities, and also a very serious conversation about the future of the country. The worst at the moment, Venezuela, I guess. What was that last part? Sorry, what was the worst? I think the worst at the moment is obviously Venezuela. Okay. Venezuela is just a horrible disaster for the people there. It's Sí. awful, yeah. Bueno, él dice básicamente que Chile tiene un muy buen modelo, que tiene conversaciones serias sobre el futuro del país, que le ha dado más oportunidades a su gente y que sin duda pues el peor es Venezuela, que es un desastre. Professor Robinson, looking towards the future, which are the key elements over which we should focus our attention? I think that people ask me what's the most important thing in Colombia. I always say the same thing, which is important people, and maybe that's changing now with President Petro in power. But until President Petro came to power, the line in Colombia was always, Colombia is a success story. I met with, a couple of years ago, I met with a lot of prominent business leaders in Bogota, and they still think that Colombia is a success story. Colombia is a poor country, but look at the potential. The potential is incredible. There's so much talent and creativity. So the first thing is just to get some agreement, set aside the politics and just focus on what could this country become and how do we get there. Bueno, usted le preguntó por qué, en qué deberíamos enfocarnos, en qué debería enfocarse el país. Y él dice, pues mire, yo digo siempre lo mismo, Colombia pues es un país pobre, pero es un país que tiene mucho potencial, hay mucha credibilidad, hay que llegar a acuerdos políticos y hay que enfocarse sobre el futuro de Colombia, hay que tener esa conversación sobre el futuro de Colombia por encima de gobiernos como el de Gustavo Petro o como gobiernos como los que hemos tenido en el pasado, que algunos han sido también exitosos según él. We are highly optimistic about our future, learning lessons, and we hope that all your thoughts and all your lessons can teach us to make stronger our economy and better our country. Profesor Robinson, le decía al profesor que nosotros somos optimistas y creemos que debemos aprender de las lecciones, como él dice, no dejar que la política nos bloquee y seguir adelante. Are you planning to come soon to Colombia, Professor Robinson? Well, probably, yes. I'm probably coming to celebrate with my friends at the Universidad de los Andes. Sí, va a venir pronto a celebrar con sus amigos de la Universidad de los Andes este premio Nobel. Donde se le quiere mucho y se le respeta mucho. You are a very important and prominent member of the University of los Andes community. Allá hay un gran aprecio por el profesor. ¿Quiénes han sido sus alumnos en la Universidad de los Andes? You remember names and dialogues with your colleagues and pupils at the Universidad de los Andes? Of course, yes, of course. I have many collaborators working now in the economics department. Yes, many collaborators and former students. Sí, tiene muchos estudiantes y colaboradores y gente por la que tiene mucho cariño en la Universidad de los Andes. Pues le agradecemos al profesor Robinson que haya estado con nosotros. Sabemos que tiene tiempo limitado y agenda limitada, pero muchas gracias por estos minutos. We know you have a very busy agenda. Thank you very much
for this time being with us. And once again, let us tell you about our respect and how happy we are that you obtained your Nobel Prize, and how happy your colleagues at the Universidad de los Andes and in Colombia, that, let us say, something like your second country. Thank you very much, Professor Robinson, and congratulations once again. Gracias, un gusto. 7:38 minutos. Qué hombre tan amable, tan claro, tan directo y realmente tan querido y tan cercano a Colombia. No, pues imagínese, es que lo duerme con Colombia todos los días su esposa. Me sorprende que su español no sea mejor, ¿no? Pues, no, porque él entiende y habla perfecto español. Lo que pasa es que no quiere correr riesgos en la Le da nervios en la radio, pero colombianista, ¿no? Absolutamente colombianista y conoce muy bien la política colombiana, la economía colombiana. Y me parece que el mensaje de fondo que queda de esta entrevista viene del último premio Nobel. Ojo, el último premio Nobel de Economía, el premio calientico recién entregado, es: miremos hacia el futuro. Y miremos al futuro con optimismo, que es la esencia de lo que decimos aquí. Problemas muchos, y tenemos que denunciar y tenemos que hablar sobre lo que está mal, pero no podemos perder el norte. Este es un país que tiene un futuro inmenso y no podemos dejar que las tempestades de la coyuntura lo bloqueen o lo afecten. 7:40 minutos, la FM de RCN.